Buenas noches. Continuando con el desarrollo de nuestro diplomado en gerencia pública, la gestión y el presupuesto por resultados, ahora nos toca abordar el módulo 2, indicadores económicos y sociales, línea de base para la gerencia pública. Una primera reflexión que tenemos que hacer es ¿cómo así, digamos, las líneas de base se constituyen en un instrumento fundamental para la gerencia pública? Lo vamos a explicar a través de un ejemplo. Pero para eso vamos a utilizar un antecedente, lo que pasa actualmente en la mayoría de los tres niveles de gobierno, central, regional y local. La gestión burocrática tradicional, que es característica en el Estado peruano, en la actualidad, está centrada en gastar más presupuesto, en ejecutar más proyectos, en inaugurar más obras, es decir, invertir más, gastar más, pero no nos hablan nada, o nos hablan muy poco, de los indicadores que han logrado. Y cuando digo indicadores que han logrado, me estoy refiriendo, por ejemplo, en el caso de los gobiernos regionales, en cuánto se ha disminuido la desnutrición crónica infantil, en cuánto se ha disminuido la mortalidad o el analfabetismo, entre otros. Y para entender eso tenemos que tener en cuenta que, como sabemos, el Estado tiene políticas públicas. Las políticas públicas son las grandes intenciones. Por ejemplo, disminuir la mortalidad infantil, un ejemplo. O puede ser disminuir la desnutrición crónica infantil o el analfabetismo. Son las grandes intenciones, son las políticas públicas. Mientras que la gestión pública es la implementación de la política pública. Es decir, la gestión pública es el cómo hacemos para lograr lo que propone la política pública. Entonces, pero si nosotros queremos, como decíamos, como política pública, disminuir el analfabetismo, tenemos que partir de una línea de base. Y es por eso que invito a que se pueda revisar y leer, por ejemplo, la página 61 del libro manual que estamos utilizando, Crecimiento no es desarrollo. En la página 61, repito, donde se habla Perú, tasa de analfabetismo según departamentos, 2001 y 2012. Y tenemos que para el 2012 el Perú tenía una tasa de analfabetismo total de 6,2, mientras que Huánuco tenía 16,6 y Lima tenía 2,3, y particularmente en el caso de Junín 5,9. Estos indicadores que estoy señalando es la línea de base. Es decir, si hipotéticamente un gobierno regional o los gobiernos regionales se hacen cargo de la conducción de las entidades regionales, tienen que partir de una línea de base. Es decir, si en este caso, en el caso de Loreto, la tasa de analfabetismo es de 6,9, en 4 años de gobierno que asume el gobernador regional de Loreto, tendría que ofrecer en cuántos puntos va a bajar ese indicador. ¿Sí? Entonces partimos de una línea de base. Igual, por ejemplo, en el caso de la tasa de mortalidad infantil. El 2012-13, Perú tenía una tasa de mortalidad infantil de 19, Puno 40 de cada 1000 nacidos vivos menores de un año, y Arequipa solo 12. La pregunta es, ¿no sería entonces pertinente, adecuado, estratégico
que los gobiernos regionales, cuando asumen funciones, partan de una línea de base y digan, por ejemplo, en el caso de Puno, si nuestra mortalidad infantil es de 40, en 4 años, ¿en cuántos puntos vamos a disminuirlo? O en el caso de Tumbes, que es 15, ¿a cuánto se va a disminuir? Entonces, estos datos, como 15, como 40 u otros, son la línea de base. Es el punto de partida de una gestión pública. Hago una analogía. El sector privado, cuando en una entidad financiera entra un gerente, le entregan los estados financieros. Y esos estados financieros tienen indicadores. Entre otros, sin entrar en detalle, el saldo de colocaciones, la tasa de morosidad, tiene el ROE, ROA, indicadores de rentabilidad. Entonces, para el gerente que asume, eso es su línea de base. Entonces, de acuerdo a las propuestas y los lineamientos de la entidad financiera, pues seguramente van a querer mejorar esos indicadores. Por ejemplo, disminuir la tasa de morosidad. Incrementar el saldo de colocaciones, es decir, los préstamos que tienen. Incrementar la utilidad, es decir, los indicadores del ROE y ROA. En cambio, en el Estado, sabiendo que tenemos dos grandes objetivos, que es crecimiento económico alto y sostenido y mayor desarrollo humano, entonces se tiene que buscar mejorar los indicadores. En este caso que hemos citado, indicadores sociales, como mortalidad infantil, desnutrición crónica, analfabetismo, entre otros. Entonces, porque si no tenemos una línea de base, ¿cómo podríamos decir si una gestión pública ha sido exitosa o no? Porque en la actualidad, ¿qué tenemos? Una gestión burocrática tradicional, donde nos dicen hay que gastar la mayor parte del presupuesto, hay que inaugurar más obras, hay que ejecutar más proyectos, pero no nos hablan de indicadores. Esa es la diferencia con la gerencia pública o la nueva gestión pública, que tenemos que partir necesariamente de línea de base y decir lo que vamos a lograr en 4 años, por ejemplo, en el caso de los gobiernos regionales, y en 5 años en el caso del gobierno nacional, en términos de indicadores. Y esa debe ser la característica, porque solo de esa manera sabremos si estamos mejorando o no el bienestar de la población a través de indicadores, porque se puede gastar mucho y lograr muy poco en términos de resultados, de indicadores, como lamentablemente ha sucedido y sucede en el país. Y eso hay que reflexionar, porque normalmente la gente, muchas veces por desconocimiento, lo que le interesa es que se gaste todo el presupuesto, que se inaugure más obras, etcétera, más proyectos, pero muchos de esos incluso están inconclusos, inoperativos. Pero lo que nos debemos preguntar, ¿cuál es el resultado logrado? Esos miles de millones o cientos de millones que se han gastado en el Perú han permitido disminuir sustancialmente la desnutrición, la mortalidad, el analfabetismo, entre otros. Entonces, la línea de base es importante porque es el punto de partida. Teniendo una línea de base, se diseñan las políticas públicas. Es decir, si la tasa de mortalidad infantil en el Perú es 17, en 5 años, la política pública debe fijar una meta. Es decir, hipotéticamente, bajar en 6 puntos. Y si nosotros tenemos eso, podemos implementar lo que se llama en términos de políticas públicas. Primero, como dije, nos sirve para el diseño, pero también para el monitoreo y para la evaluación. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vamos a bajar de 17 a 10, vamos a poner. Entonces, y este proyecto o este programa va a durar, porque no nos olvidemos que las políticas se traducen en programas y los programas son un conjunto de proyectos. Entonces, si nosotros estamos diciendo que vamos a bajar de 17 a 10, entonces, al ejecutar los programas, los proyectos,
tenemos que hacerle un monitoreo, un seguimiento, para ver si lo que estamos haciendo está apuntando a lograr ese resultado, o si nos estamos desviando del camino, de tal manera que se tomen las medidas correctivas para lograr el resultado previsto inicialmente. Pero también los indicadores o la línea de base nos sirve para hacer la evaluación ex post. Es decir, se terminó el programa, se terminó el proyecto, ahora evaluemos. ¿Logramos bajar de 17 a 10? ¿Sí o no? Y esa es evaluación ex post. Y entonces, si logramos los 10, eficaz. Si no lo logramos, ineficaz. ¿Cuáles son las razones? Hay que evaluarlas, hay que analizarlas para hacer un feedback. Y eso debería implementarse como una práctica permanente en todos los programas, en todos los proyectos, porque vienen las lecciones aprendidas. Lamentablemente, como ustedes saben, los gobiernos regionales, local, central, no nos están hablando de indicadores. Nos están diciendo simplemente que se está ejecutando más millones de soles, más presupuesto, y nos hablan poco de indicadores. Entonces, vuelvo a repetir, la línea de base es fundamental, primero para el diseño de la política pública, ¿sí?, que está constituido por programas, por proyectos, para el monitoreo de todo esto, para ver si estamos en el camino correcto, y para la evaluación ex post. Entonces, mi reflexión es, los gobernadores regionales, el presidente de la República, los alcaldes, cuando ofrecen una determinada, hacen sus ofrecimientos políticos a la población, no nos deben hablar de cuánto van a gastar, de cuántos proyectos van a inaugurar. Nos deben decir en cuánto van a disminuir la nutrición crónica, la mortalidad infantil, en fin. Entonces, de eso se trata. Entonces, como decimos, el módulo 2 habla indicadores económicos y sociales, línea de base para la gerencia pública. Entonces, lo que está en el libro, en el capítulo 1, es justamente líneas de base. Acá quiero reflexionar sobre algo que nos debe motivar preocupación. En la página, repito, 77, Perú, tasa de mortalidad infantil. Junín está al 2013, por supuesto, una información anterior y debe haber al 2014, está con 28 niños que mueren antes de cumplir un año y está entre los 3 departamentos con mayor o más alta tasa de mortalidad infantil, solo superado por Loreto y por Puno. Y entonces, ¿cómo vamos a revertir esto? Utilizando la línea de base y que la gestión regional, consciente de que estamos mal en mortalidad infantil, implemente programas, proyectos para disminuirlo sustancialmente. Pero si no tenemos una línea de base, ¿cómo sabemos cuán bien o cuán mal estamos haciendo las cosas? Entonces, esto es importantísimo en términos de gerencia pública, porque recordando lo que habíamos ya comentado en el primer módulo, la gerencia pública se caracteriza por la utilización de indicadores de desempeño, como eficiencia, eficacia, calidad y economía, que vamos a desarrollar en el módulo 4, pero que enfatiza en el logro de resultados. Y cuando digo logro de resultados, es justamente que cuando los gobernantes asumen una conducción de una entidad pública, deberían decir, la línea de base es esta es la tasa de mortalidad, y en 4 años yo me ofrezco a lograr disminuirla en tanto. Entonces, eso es en concreto. Yo quiero reiterar la invitación a que lean el capítulo 1 y el capítulo 2 del texto Crecimiento no es desarrollo, porque les va a permitir entender a cabalidad la situación económica y social del país, que no es otra cosa más que, entre otros, una línea de base para que los que dirigen el país, para que los peruanos nos involucremos con estos temas
Y no dejemos solamente el tema a los gestores públicos, a los tomadores de decisiones, a los políticos, sino que la sociedad civil se empodere y exija resultados concretos, indicadores a los gobernantes. Muchas gracias.